Hola, bienvenidos al canal de Dani Fernández. En este vídeo os dejo una conferencia que hice sobre la casi quiebra de la banca europea en 2012, cuando los diferenciales de tipos o primas de riesgo de los países de la eurozona se disparaban a máximos históricos. Esta intervención, aunque no lo parezca, es de más actualidad de lo que parece, ya que casi la quiebra de la banca europea se dio por intermediar este diferencial de tipos de los bonos europeos y precisamente ahora el diferencial de tipos o primas de riesgo de los bonos de la eurozona está creciendo de nuevo. Es decir, la situación es más o menos similar ahora mismo a la que existía antes de 2012. Y ya sabéis eso de que la historia no se repite, pero al menos rima. El caso es que vamos a aprender qué hizo la banca europea antes de 2012, que casi la lleva a quebrar. También vamos a ver por qué Estados Unidos tuvo una crisis en V después de 2008, mientras que Europa tuvo una crisis en W. Es decir, en Europa hubo una recesión en 2012 que no ocurrió en Estados Unidos, y en el vídeo voy a explicar en detalle por qué ocurrió esto. También explicaré, aunque de forma un poquito más rápida, términos financieros como activo, pasivo, ponerse largo o ponerse corto, y también qué es un carry trade. Explicaré también qué es la prima de riesgo y la teoría de la convergencia de Mundell, que se supone que daba sustento a la creación del euro, aunque cada vez parece menos cierta. Veremos también que la banca europea casi quiebra en 2012 por una serie de malos incentivos y de medidas para externalizar el riesgo que tomaban los bancos, medidas públicas, por supuesto. Esas medidas siguen todas en pie hoy en día, por lo que es posible que la historia se vuelva a repetir, o al menos que vuelva a rimar. Ya lo veremos. Y bueno, pues nada, este vídeo es una conferencia que di en el Instituto Juan de Mariana hace algún tiempo. Espero que os guste. Allá va. ¿De qué os quiero hablar hoy por aquí? Pues mira, os quiero hablar de lo que normalmente Acharya llama The Greatest Carry Trade Ever, que básicamente es algo así como el mayor, bueno, no sé muy bien traducir carry trade, pero es algo así como una estrategia de inversión, la mayor estrategia de inversión que falló en la historia. Entonces, bueno, os voy a explicar qué pasó en la banca europea desde 2008 hasta 2012. ¿Okay? Entonces, y sobre todo porque, de alguna manera, esto que pasó en la banca europea tuvo alguna repercusión en el rendimiento económico de la economía de la eurozona en comparación con su principal contraparte, que es Estados Unidos. Entonces, si veis aquí, esto principalmente lo que pretendo explicar es este gráfico. Si veis aquí, esto es lo que normalmente los economistas llaman crisis en V o crisis en W. ¿Qué es una crisis en V? Bueno, pues que caiga. O sea, hemos metido la pata, no sabemos qué hemos hecho, pero ¡pum!, que la economía caiga y una vez que cae, que sea capaz del piso que toca, sea capaz de crecer lo más sanamente y sosteniblemente posible. Y lo otro, la parte de la eurozona, es lo que normalmente se llama una crisis en W. Vamos a hacer un salvataje, vamos a evitar que caiga todo lo posible, entonces, o economía a la japonesa, ¿no? Entonces te quedas ahí como que sale, no sale, sale, no sale, sale, no sale, y al final como que no terminas de salir nunca de la crisis. Entonces, si lo veis, siguen este patrón que os estoy contando perfectamente la economía de la eurozona y la economía de Estados Unidos. Si veis, la economía de la eurozona cae a la vez que la de Estados Unidos y luego vuelve a caer en 2012, ¿de acuerdo? Entonces, normalmente se dice que las desviaciones respecto a una especie de hipotético equilibrio, ya sabemos que el equilibrio no nos gusta aquí, pero las desviaciones económicas tienen, para que se saneen, dependen básicamente de dos cosas. La primera es de la fuerza que las saca de su senda de equilibrio. No entendamos equilibrio como normalmente entienden los economistas, entendamos algo así como equilibrio a la hayekiana, equilibrio en planes de actuación de los individuos, ¿ok? Que los planes de uno estén más o menos de acuerdo con los planes de otros. Entonces, una de las cosas que pueden sacar muy fuerte de ese equilibrio a la economía es el shock que recibe, ¿no? Entonces, parece que el shock que reciben las dos economías en 2009 es muy parecido, decrecen de forma muy parecida. Lo que pasa es que la economía europea vuelve a recibir otro shock en 2012. Y la economía de Estados Unidos, no. Entonces, lo que yo quiero ver, intentando ver el Greatest Carry Trade Ever, es básicamente qué ocurre en la banca europea que ejerce influencia sobre el rendimiento económico de la eurozona. Entonces, si veis aquí, los incrementos de crédito al sector privado también están con forma de V en Estados Unidos y con forma de W en la eurozona. Entonces, de alguna manera, lo que venimos a decir es que en el momento en el que el sector privado, el sector bancario, tiene algún tipo de problema, corta el crédito, del flujo de crédito a la economía real y hace que vuelva a caer el crecimiento económico. ¿Okay? Entonces, esta es un poco la relación que estoy intentando establecer entre crecimiento económico y el crecimiento económico y el rendimiento del sector bancario.
Entonces, bueno, necesito explicaros solamente de forma muy somera, probablemente todos lo sabéis, qué es un activo y qué es un pasivo, pero por si acaso os lo comentamos de forma muy rápida. Un activo es todo lo que una persona física o jurídica tiene en su haber o a su disposición. Es decir, pues un banco puede tener ciertos fondos que no tienen por qué ser suyos precisamente, pero los puede utilizar como les dé la gana, o vosotros podéis tener fondos y los podéis utilizar como os dé la gana. Lo podéis haber sacado de ahorro, os podéis haber comprado un coche simplemente con trabajar y habéis trabajado, entonces eso se va a fondos propios. O podéis haber comprado una casa y haber pedido dinero al banco, ¿ok? Pero en cualquiera de los dos casos la casa o el coche lo tenéis en vuestros activos. ¿Qué es lo que cambia? El lado del pasivo. ¿Y qué es el pasivo? Bueno, pues básicamente la forma en la que se ha financiado el activo. Eventualmente la estructura de propiedad última de esos activos. Dicho de otra manera, ¿la casa te pertenece a ti? Pues todavía no, hasta que no pagues. La casa en última instancia es del banco. ¿Puedes hacer lo que te dé a ti lo que te dé la gana con la casa? Sí. Pues por eso es tanto activo, tienes poder de disposición sobre la cosa, aunque no tengas la propiedad última de la cosa. ¿Ok? Bueno, esto es simplemente con tener claros estos dos conceptos, no es nada muy complicado, podemos entrar a ver qué es eso del carry trade. Entonces, bueno, os he dicho que esto es The Biggest Carry Trade Ever y básicamente, ¿qué es un carry trade? Y vosotros vais a decir, toma definición, vamos a leerla. Estrategia de inversión, bueno, está ahí bien, que consiste en ponerse largo, ¿qué es ponerse largo? En un activo con tipo de interés alto y ponerse corto, esto igual de raro que ponerse largo, en un activo con tipo de interés bajo. O al menos menor al del activo en el que te pones largo. Bueno, entonces vamos a ir intentando desgranar esta definición de carry trade punto por punto, ¿ok? Entonces tenemos ponerse largo. ¿Qué es ponerse largo? Bueno, vais a ver que los términos financieros, una vez despojados de bueno, una vez que te quita la corbata es todo bastante plano. Entonces, ¿qué es ponerse largo? Comprar el activo, ¿vale? Entonces, ¿cómo tendría beneficio en ese activo cuando te pones largo en él? Bueno, pues si sube de precio. Esto es bastante intuitivo, bastante sencillo, ¿verdad? Es decir, yo compro una casa, la casa sube de precio, tengo beneficio, la casa baja de precio, tengo pérdida. Es verdad que normalmente hasta que no lo vendes, no sabes si has tenido pérdida o beneficio efectivo, ¿ok? Pero, bueno, básicamente funciona un poco así. Pero normalmente, sobre todo donde vamos a hacer carry trade, o donde lo vamos a estudiar nosotros, es en bonos, y los bonos normalmente no nos dan el precio, nos dan el tipo de interés, o una prima de riesgo, que también lo vamos a ver ahora. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la relación entre precio y tipo de interés? Bueno, fijaros, si tengo un bono a un año, con un valor nominal de 100, y el precio es 90, ¿cuál es el tipo de interés? ¿Cuál creéis que es el tipo de interés? 10, o un poquito más de 10, o 90 con 9 sería 10, ¿no? ¿Vale? Pero 10. Y si tengo un bono a un año exactamente igual, pero que lo compro por 99, ¿cuál es el tipo de interés? 1, ¿no? Parece bastante claro. Igual, no es siempre 1 ni 10, pero muy cercano. Entonces, básicamente hay una relación inversa entre precio y tipo de interés. Cuando está subiendo, cuando decimos que la prima de riesgo de España sube, parece que Mariano no pone en cintura las cuentas públicas, etcétera, lo que está haciendo básicamente el precio del bono de España está bajando. Luego, si alguien tiene bonos de España, está perdiendo dinero. ¿Ok? ¿Vale? Esta es un poco la idea. Entonces, básicamente, Uy, es que estoy cambiando. Bueno, eso es lo del 99, lo del el precio con 99. Entonces, básicamente la idea es, tengo un beneficio, si estoy largo en un activo, tengo un beneficio cuando baja el tipo de interés. Y tengo una pérdida cuando sube el tipo de interés. De forma que, lo vamos a ver, si los bancos europeos, sobre todo, todo este periodo, estuvieron largos en bonos periféricos, es decir, estuvieron largos en bonos, estuvieron comprando bonos de España, de Francia, de España, de Italia, de Irlanda, etcétera. ¿Qué es lo que están haciendo? Lo que están haciendo es, por el lado del activo, por el lado de qué tienen, de qué han comprado, están teniendo pérdidas. Bien, ¿qué pasa por el lado del pasivo? ¿O qué pasa por el lado de la posición corta? ¿Qué es una posición corta? Una posición corta es vender. Puedes vender una cosa tanto si la tienes como si no la tienes. Pensar que si vendéis la casa, pues si la casa después de venderla ha bajado de precio, podéis decir que habéis tenido un beneficio. Bueno, esto es una forma un poco rara de hablar, no pretendo ser demasiado sistemático en esto, pero podéis decir que podríais haber tenido una pérdida y no la habéis tenido, podéis pensar que tenéis un beneficio. O una pérdida si el precio sube. ¿Ok? Vendéis la casa y decís, me cago en la leche, todavía no está a la cresta, todavía no ha llegado a la cresta de la burbuja inmobiliaria y la he vendido antes. Pues estoy perdiendo dinero. Pero además podemos vender una cosa sin tenerla. Esto es especialmente fácil hacerlo en activos financieros. Básicamente, ¿qué es lo que haces? Tú dices, bueno, pues creo que el bono de Alemania o el bono de España
va a bajar de precio. Entonces, ¿qué es lo que haces? Lo compras hoy. Lo pides prestado hoy. Entonces, si lo pides prestado hoy, tú tienes bonos de Alemania, me los dejas y ¿yo qué hago? Los vendo. Y los vendo y dentro de un año los recompro y entonces, si el precio ha bajado, ¿yo qué tengo? Un beneficio, ¿no? O sea, he vendido primero, el precio ha bajado y he comprado después. ¿Lo estáis viendo la lógica? Entonces, como compro después, compro más bajo, te devuelvo el bono de Alemania o el bono de España o el que fuere y tengo un beneficio. Exactamente igual, pero al revés, si el precio del bono sube, porque, bueno, básicamente, te lo he pedido, lo he vendido y cuando lo tengo que recomprar mucho más alto, entonces he perdido dinero, ¿ok? Vamos a ver que esto es exactamente lo que hace la Banca Europea con los bonos alemanes. Entonces, se pone corta en bonos alemanes, empieza a pedir bonos alemanes prestados y los vende. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Ahí lo vamos a ver ahora, los bonos alemanes suben de precio. Todo el mundo empieza a decir, Alemania está siendo bastante, en sus cuentas públicas las tiene bastante equilibradas, por lo tanto todo el mundo huye hacia los bonos alemanes. Cuando tú estás corto en bonos alemanes, la banca europea está teniendo pérdidas por aquí. Entonces, ya os estoy adelantando un poco, pero básicamente la banca europea tiene pérdidas por el lado de su activo, por el lado de lo que está comprando, por el lado de donde se pone largo y está teniendo pérdidas por el lado de su pasivo, por el lado de lo que vende. Y bueno, exactamente igual con el tipo de interés que hemos hablado antes. Si el tipo de interés sube, estoy teniendo beneficio, y si el tipo de interés baja, estoy teniendo pérdida, ¿ok? Igual que antes, no hay ninguna diferencia. Bien, pero nos falta una cosa en la definición que hemos dado. Fijaros, decimos estrategia de inversión que consiste en ponerse largo en activo con tipo de interés alto y ponerse corto en pasivo con tipo de interés bajo. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que estamos diciendo? Lo que estamos diciendo es que el simple paso del tiempo nos está haciendo ganar dinero. Básicamente, ¿qué es lo que estoy diciendo? Lo que estoy diciendo es, si mantengo hasta vencimiento, si mantengo hasta vencimiento todos los bonos, ¿qué es lo que tengo? He comprado un bono por 90 y he vendido un bono por 99 y al final del periodo los dos pagan 100. Luego, ¿qué es lo que tengo? Un beneficio de 9. ¿Ok? Simplemente el paso del tiempo está haciendo, cuando tienes un carry trade, simplemente con que pase el tiempo ganas dinero. ¿Ok? Por lo tanto, y ahora lo vamos a ver, parecía una inversión ultra segura. Luego hay consideraciones de riesgo y etcétera que vamos a ver ahora un poco después. Entonces, vamos a poner el ejemplo típico de carry trade que ocurrió en la eurozona, antes de ver las condiciones. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que haces? Esto se llama normalmente vender para comprar. Te pones corto en algo para comprar otra cosa. Entonces, como os he comentado antes, ¿qué es lo primero que hacemos? Vendemos un bono de Alemania. Vendemos un bono de Alemania, que es el que tiene el tipo de interés bajo, o lo que es lo mismo, el precio alto, y consigo efectivo. Claro, evidentemente, si te he pedido prestado algo, te pido prestado algo, lo vendo, ¿y qué es lo que me dan a cambio de lo que vendo? Un montón de efectivo. ¿Y con el efectivo qué hacemos? Compramos el bono de España, o el bono de Italia, o el de Irlanda, o el de Portugal. ¿Ok? Y después, ¿qué es lo que tengo que hacer? Una vez que pasa el tiempo, deshago las posiciones. Cuando las posiciones llegan a vencimiento, tengo un beneficio seguro. En realidad no es tan seguro, porque, bueno, imaginaros que comprasteis bonos de Grecia. Mañana os voy a hablar de Grecia. Entonces, compraste bonos de Grecia, seguro nada, porque te impagaron. O normalmente, y sobre todo lo que hacen los bancos no se esperan hasta vencimiento. Necesitan normalmente, a no ser que alguien les dé un montón de liquidez, que también tienen a quien se las den, lo tienen que deshacer antes de vencimiento. Por lo tanto, si has deshecho la posición antes de vencimiento, es decir, si lo que estás haciendo has comprado algo y lo tienes que vender antes de que llegue el momento en el que te paga el gobierno alemán o el momento en el que paga el gobierno español, tendrás que ver cómo ha cambiado el precio de esos bonos en el tiempo, para saber si has tenido o no has tenido un beneficio. ¿Ok? ¿Hasta aquí me seguís todos? Muy bien, entonces, por resumir, básicamente, si tienes una posición larga, en los bonos de España, ¿cómo tienes beneficios? Si sube el precio o si baja el tipo de interés. Si tienes una posición... si tienes una posición larga y cae el precio, estás mal. Estás perdiendo dinero. Si tienes una posición larga, has comprado algo y está subiendo el tipo de interés, estás mal, ¿ok? Hasta aquí estamos todos claros, ¿verdad? Exactamente lo mismo con las posiciones cortas. ¿Qué es lo que ocurre? Cae el precio de una posición corta, has pedido prestado algo, cae el precio, estás teniendo beneficios, ¿ok? O si sube el tipo de interés, estás teniendo beneficios. Exactamente igual, mutatis mutandi, para el otro lado. Te has financiado con algo, has vendido a descubierto, has vendido el bono y has subido el precio del bono, estás mal. Vas a tener que recomprar y tener pérdidas. O, lo que es lo mismo, caída del tipo de interés. Bien, una vez que tenemos el modelo teórico en mente,
vamos a ver qué ocurrió efectivamente en la eurozona entre 2008 y 2012. ¿Qué es lo que ocurre en los bonos, bueno, sobre todo en los bonos y en los bancos de la eurozona, en este periodo temporal? Entonces, el carry trade en la eurozona básicamente tiene un sustento teórico que es el que en principio lleva a los bancos a comportarse de la forma en la que se comportan. ¿Qué es? La convergencia de tipos de interés, de Mundell. No sé si la habéis oído alguno. ¿Qué significa la teoría de la convergencia de los tipos de interés? Bueno, estás en un área monetaria óptima, que se llama, más o menos todos tenemos unos tipos de interés parecidos, unas inflaciones parecidas, un gasto público parecido. Entonces, al final, ¿qué es lo que ocurre? Suponemos que, además estamos utilizando toda la misma moneda, el tipo de interés debería tender a converger en un mismo punto. No hay prima de riesgo entre Alemania y el resto de países. No, o sea, España, Italia, Francia, Alemania, todo el mundo se termina financiando al mismo tipo de interés. Bien, ¿qué es lo que ocurre? Pues lo que ocurre es que empíricamente se llegó a probar esto. Fijaros, estos son las primas de riesgo. La prima de riesgo es la diferencia entre lo que paga supongo que lo habéis escuchado 1000 veces durante la crisis, ¿no? Pero lo que paga el bono español o lo que necesita el tipo de interés al que se financia un gobierno y el tipo de interés al que se financia otro gobierno. ¿Okay? Entonces, si veis las primas de riesgo, hasta 2007, esto es desde el año 94, no sé si veis, están muy cortitos, están muy pequeñitos, pero la esquina izquierda es el año 94 y la esquina derecha es finales del 2007. Entonces, si veis, cuando se van introduciendo los países en la unión monetaria, en la prima de riesgo tiende a cero. Que tiende a cero es que significa todos los bonos, todo el yield, todo el rendimiento de los bonos converge hacia el bono del alemán. O si lo queréis ver del otro lado, el bono alemán converge a los otros, aunque, bueno, yo creo que más bien al revés. Si os fijáis, Grecia es el último. La línea roja que veis por ahí arriba es Grecia. ¿Por qué creéis que Grecia es el último? ¿Lo sabéis? Es el último en ingresar en la Comunidad Europea. Muy bien, eso es, efectivamente. Es más que la Comunidad Europea en el euro. Ingresa en el euro en 2001 creo que es. Entonces, es el último. Como todavía no está muy claro que vaya a ser parte de nuestro club, pues todavía no está muy claro que vaya a tener unos tipos de interés parecidos. Aunque como cada vez estaba más claro, al fin y al cabo los tipos de interés tienden a converger. Claro, vosotros sois un banco y tenéis la teoría que os explica la convergencia de tipos de interés. Y además tenéis esto que básicamente es, empíricamente, estás viendo que efectivamente los tipos de interés convergen. ¿Qué haríais si, por alguna razón, por la que fuere, los tipos de interés se empiezan a separar? Empieza a haber una prima de riesgo positiva. Intentar que se junten. Muy bien. ¿Cómo harías o cómo intentarías que se junten? Poniendo límites. Ahí te sigo menos. A ver. Grita, que te oigan atrás. Por ejemplo, la cláusula suelo y la cláusula techo, en el caso de la hipoteca. Más o menos. ¿Alguna otra idea? ¿Tenéis alguna otra idea de qué haría un banco para ganar dinero con esto? Asegurar. Bueno, tú tienes un tipo de interés que convergió y un tipo de interés que podría llegar a moverse. Si se mueve, si de verdad se está moviendo, ¿qué es lo que ocurre? Por ejemplo, pongamos el ejemplo claro, la prima de riesgo de Grecia se va para arriba, es decir, el yield, el rendimiento del bono griego se va para arriba y el rendimiento del bono alemán se va para abajo. ¿Qué es lo que hacéis? ¿Dónde os ponéis largos y dónde os ponéis cortos? Efectivamente, te pones largo donde el tipo de interés está alto, donde el precio es bajo, y te pones corto ¿dónde? Te pones corto donde el tipo de interés es bajo, o el precio alto. ¿Esperando qué? Esperando que esto se vuelva a cumplir, porque tienes la teoría y tienes el modelo empírico. Entonces, al final, ¿qué es lo que terminan haciendo todos los bancos? Pues lo vamos a ver poco a poco, pero lo que terminan haciendo es esto. Bueno, esto es una prueba extra. Tranquilos. Esto es una prueba extra de que efectivamente los bonos entre 2001 y 2007 se comportan exactamente igual, los de prácticamente todos los países. Esto es una correlación de esas que no le gustan mucho a Bastos, y básicamente lo que te está diciendo es, en el pasado, cómo se han movido los yield, los rendimientos de los bonos de los diferentes países. Entonces, prácticamente se mueven al unísono en todos lados. Si veis, la correlación más baja es de 0,97. Básicamente eso, entonces, sube el precio de un bono en 1 euro y el otro sube en 0,97. ¿Ok? Bajan 1 euro, bajan 0,97 el otro. Una pregunta, ¿el rendimiento del bono es el mismo que está claro y que está corto o no? No necesariamente, de hecho eso es ¿cómo se llama eso? Sabéis de rayo, eso es un descalce de plazos. Pero yo no bueno, es que si me meto a ver el descalce de plazos ya no acabamos esta mañana. Pero no necesariamente tienen que estar al mismo de hecho normalmente no lo están.
al mismo plazo. Bien. Bueno, ¿hay alguna otra cosa, además de los tipos de interés, que haga a los bancos empezar a comprar bonos griegos, españoles, italianos y ponerse corto en los alemanes? ¿Creéis que hay algún otro tipo de incentivos? Bueno, pues el que yo os he contado es un incentivo no perverso, simplemente es probablemente una mala estrategia de inversión. El resto de los que voy a contar son incentivos perversos. Entonces, el primero son las garantías de rescate implícitos. De hecho, si me da tiempo, que no lo sé, os voy a decir cómo se comporta cada tipo de banco en este carry trade. Entonces, el primero es garantías implícitas. Los bancos grandes lo hacen mucho más que los bancos pequeños. Los bancos grandes saben que tienen una garantía implícita de bailout. Me van a salvar, me van a rescatar. Por lo tanto, ¿qué hago? Lo hago. ¿Ok? Este sería un incentivo muy perverso. ¿Qué otro? Bueno, necesidad nula regulatoria de capital. Esto es bastante interesante. Básicamente, el sistema bancario se maneja normalmente implementando las reglas de Basilea. Esto es un poco rollo y aburrido, simplemente os digo que las reglas de Basilea lo que dicen es que estás comprando deuda pública, estás transando deuda pública, tu necesidad de capital que tienes que poner contra la deuda pública es 0. Es decir, se considera una inversión completamente segura. Que se lo pregunten a los fondos de inversión que invirtieron en deuda griega. Esto lo voy a contar mañana también. Pero, evidentemente, de seguro no tienen nada. Pero claro, ¿qué es lo que te están diciendo? Lo que te están diciendo es, si yo le doy un préstamo a ese señor, tienes que tener capital al lado para darle préstamo a ese señor. Si le quieres dar préstamo a ese estado, no tienes nada. Eso da igual. Este no va a quebrar. ¿Ok? Y esto era cierto en el pasado. Bueno, no va a quebrar porque puede imprimir más cosas, no es exactamente imprimir, pero bueno, sí, puede imprimir más cosas para pagarte con inflación y aquí no te puede pagar con inflación con una moneda común, ¿ok? ¿Alguna otra? Pues sí, es que todavía hay más. Liquidez en el BCE. ¿Qué significa esto de liquidez en el BCE? Mirad, los bancos están siempre preocupados de no poder atender a sus pagos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre si yo le doy un préstamo a cualquiera de vosotros? Pues si os doy un préstamo a cualquiera de vosotros, imaginaos que doy un préstamo para una hipoteca, otra vez, descalce de plazos, y me vienen mis depositantes y me dicen, la pasta, mi dinero, dame el dinero. ¿Yo qué hago? Te digo, oye, ¿me devuelves el dinero de la hipoteca? Tú dices, sí, me lo diste para 30 años, de mí olvídate, para 15 o para los 20, los que sean. Entonces, ¿qué es lo que suelen hacer los bancos? Lo que suelen hacer los bancos es buscar un mercado secundario y decir, bueno, pues te vendo estas hipotecas. Esto es lo que normalmente, lo de la securitization, la titulización, ¿ok? Bien. ¿Qué es lo que ocurre? Que los bancos tienen un prestamista de última instancia, que es el Banco Central Europeo. Entonces, el Banco Central Europeo impone unas cosas que se llaman haircut, es un corte de pelo. Pues el Banco Central Europeo te dice, mira, le has dado un préstamo a este señor. Primero, que normalmente no te acepta cualquier tipo de préstamo para darte liquidez, pero imaginemos que sí. Dependiendo del tipo de crédito dependiendo de lo que tengas en cartera, del tipo de bono que tengas en cartera, si tienes un bono de una corporación, te dice, te doy el 50% de la liquidez, o te doy el 70% de la liquidez. Es decir, que si tú tienes un problema grave para atender pagos, a lo mejor no te llega. ¿Sabéis cuál es el tanto por ciento que te da si tienes deuda pública? El 100%. Te da todo. Entonces, es que esto es una estrategia de inversión, no voy a decir que perfecta, pero, joder, es que es casi perfecta. Lo que te están diciendo es, mira, tengo un modelo teórico que me lo explica, está empíricamente avalado. Ya solo con eso hay gente que se anima. Las garantías de rescate implícitas, si esto se va al garete, me rescatan, ¿por qué? Pues soy Deutsche Bank o soy el Santander. Además, regulatoriamente, cuando vengan los inspectores a decirme, a ver el capital que tienes, yo estoy perfecto. Estos activos no son ponderables por riesgo, lo llaman. Estos activos son como, me podría dedicar a esto con capital cero. Tampoco es exactamente así, pero más o menos, ¿ok? Y además, si tengo alguna vez algún problema para atender pagos de mis depositantes o lo que fuera, estos tíos me dan el 100% de liquidez. Pues ese que es el mundo perfecto. ¿Cómo no lo vas a hacer? O sea, esto es básicamente, bueno, es externalizar riesgos, evidentemente, lo externalizas en el Banco Central Europeo, pero desde el punto de vista individual están todos los incentivos para que esto lo hagas. Bien, pasemos con la anatomía de la crisis. ¿Cómo voy de tiempo? ¿Me faltan 15, 20 minutos? Vale. Mirad, esto lo voy a explicar mañana, básicamente, pero a partir de 2009 se desata una crisis de deuda soberana en la eurozona. ¿Cuál es el disparador de la crisis? Por eso te digo que lo voy a explicar mañana. Bueno, Grecia miente en la cifra de deuda pública. Grecia llega y dice, voy a tener un déficit de este año de un 3,7%, me voy a pasar de los criterios de convergencia de un 0,7%. Y a final de año entra un nuevo gobierno y dice, ay, mira, ¿os acordáis que os dije el 3? Es el 12%. ¡Hostias!
toda la gente se queda, me cago en la leche. Entonces esto es un disparador, no significa que Grecia sea el causante de la crisis de deuda de la eurozona, porque evidentemente el resto de países están todos teniendo unos déficits en sus cuentas públicas brutales. No sé si veis bien, básicamente Alemania es el que está arriba del todo, el que tiene déficit controlados o no tiene déficit y los va corrigiendo en el tiempo. Italia es el siguiente, España es el de amarillo, entonces claro, lo que estás teniendo, o sea, España es que no parece que lo haga ahí tan mal, está en la media, y es que resulta que tiene unos déficits del 10% al año, sobre PIB, que sobre ingresos probablemente son 20, 25, 30. Claro, entonces tú eres un inversor de los que no eres un banco, y tú lo que empiezas a ver es que tienes un deudor que gasta sistemáticamente un 20 o un 30% más de lo que ingresa cada año. ¿Qué es lo que hacéis? Pues si sois suficientemente aversos al riesgo, no le prestáis más. Y si sois muy aversos al riesgo, le empezáis a decir, bueno, vale, yo te presto, pero vas a pagar por esto, porque eres un tío, o sea, tú es muy probable que no me pagues. Entonces, al final, ¿esto en qué termina? Pues termina que las primas de riesgo se disparan. ¿Qué significa que las primas de riesgo se disparen? Pues todo el mundo que tiene un ahorro empieza a decir, no me fío de todos estos que están gastando tanto. Y me voy al que de alguna manera está, aunque tenga un yield, un rendimiento muchísimo más bajo, me voy al tipo que por lo menos creo que me va a poder en el futuro devolver el préstamo. Entonces, ¿qué es lo que empiezan a hacer? Lo que empieza a hacer todo el mundo en el mercado es el contrario de lo que está haciendo en todos los bancos. Acordaros, los bancos se están poniendo largos en todos esos. ¿Y qué hemos contado? Te pones largo en algo y el tipo de interés de ese algo sube, que es lo que estoy teniendo. Unas pérdidas brutales, todo este tiempo que están divergiendo los tipos de interés, toda la banca europea, y ahora lo vamos a ver, toda la banca europea está comprando bonos a saco, está comprando bonos a muerte. ¿Y qué está haciendo el resto del mundo? Venderlos, como es lógico. Entonces, al final, bueno, las correlaciones que os he dicho antes, fijaros cómo entre 2007 y 2012 las correlaciones se rompen. Fijaros las correlaciones que hay ahora. Las correlaciones entre los periféricos, entre Grecia, Italia, Portugal, España, Irlanda, siguen siendo positivas, pero ya no son tan cercanas a uno. ¿Qué es lo que significa? Que el mercado empieza a discernir. Tú sí, tú no, tú sí, tú no. Pero es que además, las correlaciones con Alemania, no sé si lo veis, están en la última fila, Alemania es abajo del todo, con el resto son todas negativas. ¿Qué es lo que significa? Que donde antes tenía una tesis probada empíricamente en el que todos los bonos se mueven al unísono, ahora tengo la contraria. Tengo, este bono se mueve para arriba, este para abajo. ¡Bum! Se rompió la teoría, se rompió el esquema de convergencia de tipos y tenemos un problema grave y gordo. ¿Ok? Bueno, entonces, claro, volvamos a nuestro ejemplo de carry trade. ¿Qué es lo que tenemos? Vender para comprar. Bueno, ¿qué hice? Pido prestado el bono de Alemania, lo vendo, consigo efectivo, compro el bono de Alemania y tengo que deshacer las posiciones. ¿Qué es lo que tengo? Compro el bono de España caro. Pido prestado con el bono de Alemania. Lo que quiero decir es, básicamente, te pido prestado el bono y lo vendo. ¿Qué está ocurriendo con el bono de Alemania entre el momento que yo lo he vendido y el momento de deshacer la posición? Está subiendo de precio, está bajando el tipo de interés. Estoy teniendo pérdidas por el lado del activo. Lo que mantengo en activo lo tengo, por el lado del pasivo. Lo que tengo en el pasivo me están dando pérdidas. Cada vez es más oneroso lo que tengo que devolver. Y cuando compré el bono de España, ahora lo tengo que vender, ¿qué es lo que me está ocurriendo con el bono de España? El bono de España está cayendo de precio. Entonces está cayendo de precio y básicamente, ¿qué es lo que tengo que hacer? Si lo tengo que vender para deshacer la posición, estoy teniendo pérdidas. Luego, estoy teniendo pérdidas, tanto lo que tengo en el activo, bono de España o de Italia o de Irlanda, como por lo que tengo en el pasivo, por lo que tengo que devolverle cuando recompre el bono de Alemania. Bien, no sé si me va a dar mucho tiempo a esto, vale. Bueno, ¿qué ocurre? Esto lo voy a separar en dos partes, hasta 2011 y después de 2011. ¿Qué ocurre con los bancos? ¿Qué ocurre con los bancos periféricos y no periféricos? ¿Qué están haciendo los bancos del el núcleo de la Unión Europea y qué están haciendo los bancos de los países que tienen problemas? Entonces, lo que vemos es que efectivamente todo el mundo, desde un primer momento, se está metiendo a invertir en títulos del gobierno. Si veis esto, a partir de noviembre, diciembre del 2008, empieza a crecer las inversiones de los bancos europeos a ritmos del 30% anual, hasta el 30% anual, es decir, se están llenando su cartera de forma increíble de bonos. Ahora os explico qué tipo de bonos, ahora lo vamos a ver. Pero básicamente esto es una prueba de que efectivamente están empezando a hacer el carry trade. De hecho,
Si lo queréis ver así, fijaros, es súper interesante. Noviembre del 2008. Fijaros en cuándo empieza a repuntar la prima de riesgo. No sé si lo veis, pero más o menos es cuando empieza a separarse ya de verdad, porque primas de riesgo de 50, bla, bla, bla. Pero cuando empiezan a subir de 100 las primas de riesgo de los países, se empiezan a comprar. Claro, ahora vais a ver, acordaros, primas de riesgo de 100. Prima de riesgo de 100 es básicamente un diferencial de un 1% entre el bono de Alemania y el bono de Grecia. Básicamente, ¿qué es lo que estás diciendo? Estoy diciendo, bueno, puedo ganar un 1% en este diferencial de tipos. Pero claro, ¿qué ocurre si el mercado se va para el otro lado? Y efectivamente, vamos a ver, bueno, esto es, yo voy con un poco de prisa, esto es básicamente el incremento de inversiones que hacen bancos periféricos y bancos no periféricos. Esto es interesante porque lo que se ve es que hay lo que normalmente se llama el sesgo doméstico. Los bancos de los países que tienen problemas tienden a comprar más la deuda pública de sus propios países. ¿Ok? Y los bancos de otros lados también lo hacen, es decir, los bancos alemanes compran deuda española, pero lo hacen en menor proporción, ¿vale? Pero aquí hay algo bastante curioso, porque los bancos alemanes y franceses tampoco os creéis que se comportaron muy bien. Lo que hicieron fue evitar los países que ellos consideraban más peligrosos y empezar a invertir en los países que ellos consideraban menos peligrosos. ¿En cuáles invierten de forma exagerada? En Italia y sobre todo en España. ¿Por qué hacen esto? Bueno, porque básicamente tú dices, ¿Irlanda puede quebrar? Sí. ¿Le importa a mucha gente? Hombre, pues sí, pero no tanto. ¿España quiebra? Podría quebrar. Y si quiebra España, ¿qué es lo que hacen? Están esperando un salvataje fiscal. Están esperando un rescate fiscal, porque dice, si estos se van al garete, se va al garete toda la eurozona. Si Italia se va al garete, todavía más, porque es mucho más grande, se va al garete toda la eurozona. Entonces, ¿qué es lo que terminan haciendo? Lo que terminan haciendo, fijaros, los bancos no periféricos, el aumento de inversiones que tienen en los bonos españoles. Y los bancos, que también en Italia, también son más fuertes que los de los propios bancos italianos. Es decir, los bancos españoles se están metiendo a invertir en su propia deuda pública, pero los bancos extranjeros ya ni te cuento. Y exactamente igual con los bancos italianos. Bien, y desde 2011, ¿qué es lo que ocurre? Pues lo que ocurre es que el modelo, bueno, los déficits siguen desbocados. Esta es la misma diapositiva que tenéis antes. Si veis 2012, aquí, excepto Portugal, nadie ha hecho nada. Y tampoco es que haya hecho mucho. Portugal baja el déficit al 6, pero bueno. O sea, quiero decir que los criterios de convergencia de la Unión Europea eran el 3. Pero, ¿qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que el déficit sigue desbocado y los bancos están teniendo cada vez más pérdidas. Fijaros la prima de riesgo hasta dónde llega. Esto estamos solamente hasta el 2011. Es decir, la prima de riesgo se te está yendo para Grecia a 1000. Un 10% más. Acuérdate que estás comprando cuando había un diferencial de un 1. Y tienes un diferencial de un 10, estás muerto. O sea, estás literalmente muerto. Entonces, ¿qué empiezan a hacer los bancos? Algunos bancos empiezan... A ver. Bueno, esto es para que veáis qué ocurre después. O sea, para que veáis el gradiente, antes en el eje Y, la prima de riesgo era hasta 1000. Ese gradiente es hasta 3000. Esto es lo que ocurre de 2011 en adelante. Es decir, la prima de riesgo de Grecia llega hasta 3000, la de Portugal llega hasta 1200, la de España llegó más alto un poquito después, pero está en 500 y pico. Lo que quiere decir es que les están fallando, da igual qué bono cogieran los bancos periféricos, que les está fallando la estrategia de inversión por todos lados. Entonces, ¿qué ocurre a partir de 2011? Más o menos los bancos periféricos mantienen sus posiciones, incluso las incrementan. ¿Y qué ocurre con los bancos no periféricos? Se retiran. Los bancos alemanes y franceses y holandeses están diciendo, madre mía, madre mía, madre mía, estos no son capaces de poner un déficit público en vereda. Por lo tanto, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a salirnos de aquí, evidentemente cuando te sales, dices que tienes pérdidas, tienes problemas, bancos holandeses y ING teniendo que recapitalizarse públicamente, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es para que veáis, no sabía que tenía esta diapositiva. Esto es para que veáis las inversiones en bonos periféricos desde el diciembre del 2010 hasta el de junio del 2012, que supuestamente es el momento en el que termina la crisis de deuda. Los bancos periféricos básicamente salen corriendo, huyen, tienen más de un 50% de liquidación de sus pasivos, de sus activos, perdón. Bien, esto es bastante interesante, es cómo cambia antes del 2010 y después del 2010 el comportamiento de los bancos españoles y el comportamiento de los bancos extranjeros. Los bancos españoles, ¿qué hacen entre...? Lo tenéis, no sé si lo veis bien, lo tenéis pone Spain, March 2010, diciembre de 2010, y básicamente te dice, el banco es español,
No, pues incrementó su tenencia de activos en 16.700 millones. ¿El Banco Español? Sí, pues los bancos españoles en 5.300 millones. Que en términos porcentuales de cartera, ¿qué cambio había? Un 66% en el caso de bancos extranjeros y un 3% en caso de bancos españoles. Es decir, los bancos españoles se meten en esto del carry trade al principio, pero no mucho. Y los bancos extranjeros, a muerte. Y a partir del 2011, pues todo lo contrario. Solamente en 6 meses, desde diciembre hasta junio del 2012, caen casi un 8% si no eres banco español, y si eres banco español suben un 11 y pico por ciento. Es decir, lo que hay son diferentes etapas en la crisis, y de estas diferentes etapas en la crisis lo que va ocurriendo es que los bancos se van comportando de diferente manera en función de dónde vienen. Lo que va habiendo es un diferencial de tipos que se va haciendo grande, y hay algunos bancos que dicen: el diferencial de tipos es más grande, es el momento de meterme. Y hay otros bancos que están diciendo: el diferencial de tipos es muy grande, ya he perdido demasiado dinero. ¿Ok? Y normalmente esto coincide si el banco es banco nacional o el banco es banco extranjero. Aquí también mete mucho ruido, luego si queréis en las preguntas lo vemos porque ahora no me da tiempo, mete mucho ruido el Banco Central Europeo dando litros y todas esas cosas. Bueno, esto es exactamente... bueno, eso, por cierto, eso era para los bancos... A ver, eso era para los bancos españoles, este es para los bancos italianos, que ocurre algo muy parecido. Y luego la parte qué pena que no estoy el profesor Bastos, porque aquí viene la parte econométrica. Como veréis, es una ecuación ultra sencilla, no tiene mucha ciencia, y simplemente os voy a explicar qué es, y yo creo que con esto podemos acabar, y luego tengo bastante más material por si acaso hacen más preguntas, porque pensé que me iba a dar tiempo. Básicamente, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué es la RIT? La RIT, lo que queremos explicar, es el rendimiento de los bancos, es la rentabilidad de los bancos. Y lo que estamos diciendo es ponerlo en una ecuación contra ¿qué? Lo estamos poniendo en una ecuación contra, bueno, la beta 0 no importa, beta GIPSY, que básicamente son cuántos bonos, el rendimiento de los bonos, el precio en este caso es el precio de los bonos de los países periféricos, y un beta contra Alemania, que supuestamente es la pata con la que la pata corta, la posición corta, que os he contado antes. Entonces, ¿qué esperamos, qué forma esperamos que tenga estos parámetros que nos va a dar la regresión? Pues lo que esperamos es que tenga un componente positivo, muy positivo, para la primera beta. Es decir, lo que esperamos es que tenga un componente muy positivo para el rendimiento de los bonos, para el precio de los bonos de los países periféricos. Dicho de otra manera, lo que esperamos es, si lo que os he contado es cierto, lo que esperamos es que la relación entre el rendimiento de los bancos y el rendimiento o el precio de los bonos periféricos sea positiva. Cuando suba el precio de los bonos periféricos, ¿qué es lo que ocurrirá? El rendimiento del banco aumentará o disminuirá. El retorno del banco, los beneficios del banco subirán. Los tengo en el activo, los bonos periféricos, que es lo que os he contado yo. Y por el bono de Alemania, ¿qué ocurrirá cuando suba de precio el bono de Alemania? Sin miedo. Caerá el rendimiento, el beneficio de los bancos, de todos los bancos. ¿Ok? Entonces lo que estamos esperando es un coeficiente, el primer beta positivo para los bonos periféricos y el segundo beta negativo para los bonos de Alemania. ¿Me estáis siguiendo? Dicho de otra manera, lo que estoy esperando es que de verdad, si los bancos tienen en cartera activos periféricos, cuando esos activos periféricos suban o bajen de precio, subirá o bajará el rendimiento. Si lo que tengo es, he pedido prestados bonos de Alemania, cuando suba el precio de los bonos de Alemania, bajará mi rendimiento, y cuando baje el precio de los bonos... Esto es lo que quiere decir, para que veáis que, otra vez, despojado de toda la econometría, de toda su historia, no tiene para tanto. Y un tercer elemento que no voy a comentar. Bueno, pues estos son básicamente los resultados. Da igual con qué país pasemos, con los bonos de qué país pasemos la regresión, que todas nos salen estadísticamente significativas. Básicamente, ¿qué es esto? Si tiene 3 estrellitas es muy bueno, si tiene 0 estrellitas es muy malo. ¿Ok? Hay correlación, no significa que haya una relación causal. La relación causal os la llevo contando toda la conferencia. Esto es la correlación. Es decir, ¿de verdad ocurre lo que os he contado en la realidad? ¿Con los datos que tenemos ocurre lo que os he contado? Bueno, pues sí. Efectivamente, sí. Cuando pasamos la regresión, en la primera columna, cuando pasamos la regresión con Grecia, tenemos un coeficiente positivo y con 3 estrellitas. Eso significa que seguro que el precio de los bonos de Grecia está haciendo alguna influencia sobre el rendimiento de los bancos. Y muy negativo para Alemania. ¿Eso qué significa? Que el precio de los bonos de Alemania está siendo la pata con la que te estás financiando. Si el precio del bono de Alemania, el precio del bono de Alemania sube, el rendimiento cae.
exactamente igual si lo hacemos para Italia, para España, para Portugal y para Irlanda. Entonces, bueno, voy a pasar muy rápido a las conclusiones, porque si no... Y todo esto es cosas que os puedo contar ahora si me hacéis las preguntas oportunas. Y si no, también, porque lo... Joder, se me ha pasado. Bueno, básicamente, al final, ¿qué es lo que termina ocurriendo? Estalla la crisis. Cuando estalla la crisis, se pone en evidencia que la solidez, eso que pensábamos que todas las haciendas públicas de todos los países de la eurozona eran iguales, se pone en evidencia que no son iguales. Sin embargo, el sector bancario hace caso omiso a esto y dice, bueno, esto es una crisis, esto se va a pasar, esto es una crisis en V, como la de Estados Unidos, esto se va a pasar así, ¡papa! Entonces no pasa nada, podemos sacar un rendimiento muy fuerte de esto. ¿Cómo? Poniéndonos largos, comprando bonos de países periféricos y poniéndonos cortos en países como Alemania. ¿Ok? Entonces, básicamente, ¿qué es esto? Es una estrategia de inversión que está asumiendo que el sector público griego o español es exactamente igual que el sector público alemán. Luego, es una estrategia de inversión mucho más arriesgada de lo que parece. ¿Qué es lo que termina pasando? Que la profundización de crisis de deuda hace quebrar o dejar en una posición muy débil a la banca europea. Cuando la deja en una posición muy débil a la banca europea, restringe el crédito al sector productivo, aunque lo restringe mucho antes por efectos sustitución, pero restringe el crédito al sector productivo se retrotrae y se entra en una crisis en W, vuelves a entrar en depresión. Y bueno, espero que me hagáis las preguntas adecuadas para poder poner todas las cosas que os he dicho ahí. Gracias. Eso, gracias. ¿Qué hicieron en Estados Unidos para que su crecimiento pudiera ser de V y no volver a caer y hacer una W? Bueno, os la digo yo. Básicamente, la pregunta es, aparte como ha sido muy corta y se agradecen las preguntas cortas, para los siguientes, ¿qué diferencia hay entre por qué Estados Unidos lo hace bien y Europa lo hace mal? Bueno, aquí hay varias... Yo creo que hay una muy clara, ¿no? Que es Estados Unidos, y que no sé si tiene tanto que ver con esto, y yo ahora te contesto con esto. Estados Unidos es 100 veces más flexible que las economías europeas. 100 veces. Entonces, a ti tú le pegas un golpe fuerte, pero si es muy flexible, los factores productivos pueden reasignarse muy rápido. Resulta que no hace falta seguir produciendo eso y hace falta producir aquello. Rápido, a producir aquello. ¿Qué es lo que ocurre en Europa? Pues lo que ocurre es que este tipo tiene muchos derechos, entonces no se le puede terminar echando. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se da algún tipo de ayuda a la empresa para que cree empleo. A la empresa que ya está, no a la empresa que debería estar, que está allí. Entonces esa nunca crece y esta nunca se muere. Entonces, si el sector productivo ineficiente nunca muere y el sector productivo eficiente nunca nace, no se realocan, se retrasladan factores productivos desde sus usos subóptimos o desde lo que nadie quiere hacia cosas que la gente quiere, pues la crisis, puedes hacer una crisis. Había un riesgo grave, creo que al final no ha pasado, pero había un riesgo grave cuando se veía todo esto de que Europa o España se japoneizara. Que básicamente es que tienes, bueno, sí, eres rico y tal, pero siempre con la misma renta, nunca creces, etc. Contándote esto, bueno, pues Estados Unidos, al fin y al cabo, puso coto a sus problemas de deuda también mucho antes que España. También tiene unos déficits brutales, unos cuantos años, pero llega el Partido Republicano en el Congreso y dice, esto se cierra el gobierno, y se cierra. Pero de verdad, no como en España, o sea, se cierra y ahí no va ni Dios a trabajar, entonces es un caos aquello. Entonces de verdad termina el déficit por cortarse mucho antes. Entonces no tienen tantos problemas de deuda. Y luego además no tienen el problema de tener una moneda. Es una ventaja en muchos casos, pero también es un problema en el caso de... Bagus lo dice con el tema de que esto es como... La moneda común es como una especie de... todos queremos acceder a la CECA, a la maquinita de hacer dinero para que nos financies nuestro déficit y no el del otro. Entonces hay unas tensiones ahí siempre brutales y Alemania le está diciendo deja de gastar, el otro no quiere dejar de gastar y es un país soberano, entonces... Bueno, creo que eso también tiene alguna influencia. No sé si te he contestado la pregunta. Sí, bueno. Has empezado comentando la teoría de Mundell de las zonas monetarias óptimas. Si la analizamos para el caso desde Maastricht,
no se cumple para ningún país. Es decir, es la propia ignorancia, porque evidentemente el euro se formó porque fue más una iniciativa política que real, porque aparte los criterios son muy dudosos y no se cumple. Si vemos las condiciones que establecía Mundell, no se cumplían. Entonces, ¿cómo puede llegar esa ignorancia a esa situación? Y bueno, y actualmente tampoco se cumpliría, estando en las propias tablas monetarias. Entonces, esa convergencia no tendría que ser tal. Podría ser un efecto de la represión financiera que causan los bancos centrales con su política. Es decir, que ya, desde inicio, ya la hipótesis es fallida. ¿Y cómo es posible eso? Para la gente que en principio lo estudia muy bien todo. A lo mejor hay una influencia más bien política al final en todo. Sí, bueno, pero fíjate que la influencia política no evita... ¿Habéis escuchado toda la pregunta? La pregunta es si no se cumplen, resumida, ¿no? Si no se cumplen los criterios de área monetaria óptima de Mundell, porque leches todo el mundo invierte como si hubiera criterios de... Mira, esto es bastante curioso. No me ha dado tiempo a explicarlo, pero tengo ahí explicado qué hacen a la vez que está la banca europea haciendo esta estrategia de inversión, qué están haciendo los hedge funds, los fondos de inversión, más o menos, macro. Están haciendo todo lo contrario. Se están poniendo cortos en Italia, sobre todo en Italia y España, y se están poniendo largos en Alemania. Básicamente ellos están ganando pasta viendo otras cosas, ¿no? Y luego también tienes muchos inversores asustados que se van de verdad a Alemania porque dicen, esto no es sostenible. Bien, ¿se cumplen o no se cumplen los criterios de Mundell? Pues más o menos, ¿eh? Cuando se forma la Unión Monetaria, más o menos se cumplen. Es decir, si tienes que los países habían llegado a controlar su inflación, haciendo más o menos trampas, sobre todo Grecia. Si tienes que los países en deuda, si tienes que los países más o menos tienen niveles de deuda aceptable, excepto Grecia otra vez, si tienes que los países tienen niveles de déficit aceptables, entonces más o menos lo que tienes es los diferentes países teniendo una política fiscal muy parecida y más o menos homogénea. El problema es que cuando llega la crisis, pues esto al final es lo mismo, baja la marea y se ve quién está desnudo, ¿no? Entonces pues se ve que Grecia lo que hace... Bueno, primero que Grecia parece que todos los años cumple. Y cuando empiezan a revisar cifras, os lo voy a comentar mañana, cuando empiezas a revisar cifras, todas las cifras te daban unas... Pero no solo la del 2009, la del 2008, la del 2007, la del 2006, te dan unas cifras de déficit brutales, unas cifras de deuda sobre PIB increíbles. Pues eso es verdad que no cumplen. Pero el resto más o menos cumplen. Pero ¿cuál es la respuesta que tiene, por ejemplo, el gobierno español? Plan ese, endeudémonos, política fiscal expansiva, bla, 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 bla. Es decir, las políticas fiscales empiezan a diverger. Y cuando divergen, también diverge, por eso ya no se cumple el criterio de teoría de Mundell, porque efectivamente política fiscal diverge, y cuando diverge, al fin y al cabo, pues este empieza a decir, este es más riesgoso porque está haciendo esta política fiscal y este la está haciendo más restrictiva, por lo tanto este va a poder pagar. Entonces, lo que quiero decir es que cuando todo va bien, en momentos de expansión, pues cumplir los criterios de Mundell es fácil. Desde el punto de vista del gobernante. Cuando todo va mal, lo fácil es no cumplir los criterios de convergencia. Bueno, no son de Mundell, de teoría... área monetaria óptima. Vale, primero de todo que me ha gustado muchísimo la charla, Daniel. Y yo quería preguntarte, has puesto ejemplos como Irlanda, y ahora con esto del Brexit, ¿qué va a pasar con los bancos de Reino Unido? Preguntaron del Brexit, bien. Bueno, justamente me estaban preguntando antes, ¿vas a hablar del Brexit? Digo, si no me preguntan, no. Es que, mira, al fin y al cabo lo del Brexit, te voy a contestar algo que seguro que no te va a gustar, porque básicamente no te voy a contestar nada. ¿De qué depende esto? Va a depender de un criterio político. Y al fin y al cabo, ¿el criterio político de qué depende? Pues es completamente arbitrario. Pero te voy a poner un ejemplo más para atrás. Cuando la libra, cuando los gobernantes ingleses dijeron no vamos a entrar en el euro, se decía exactamente lo mismo que se está diciendo ahora con el sector bancario inglés. Mira, nosotros tenemos este sector muy potente. Si no tenemos la misma moneda que esta gente, se va a mover el centro financiero europeo, se va a mover a Frankfurt, sobre todo tenían miedo de Frankfurt, puede haber otras plazas, ¿no? Pero sobre todo de Frankfurt. Entonces, se va a mover allí y nosotros pues vamos a tener un problema grave en el que vamos a perder una de nuestras industrias más competitivas. La verdad es que al final no pasó eso. O sea, la verdad es que al final lo que pasó es que se intercambiaban euros, ¿dónde? El mercado más grande de euros, ¿dónde está? Pues en Londres.
Y el mercado más grande cambiario de prácticamente cualquier moneda, ¿dónde está? En Londres. Ahora, ¿por qué te digo que depende un poco de política? Porque, por ejemplo, podrían poner una tasa Tobin. Uno de los grandes, de los que, no sé si sabéis lo que es la tasa Tobin, es una tasa a las transacciones financieras. Entonces, claro, tú imagínate, eres un banco que estás transando miles de millones de dólares o en euros o en diferentes monedas en tu centro financiero y te pone una pequeña transacción de cada una de ellas cuando estás haciendo cientos de miles todos los días y tú te quedas con un pequeñísimo fee, has muerto. Entonces, uno de los que hizo presión para que no se pusiera la tasa Tobin en 2011, creo que fue Inglaterra. Fue Reino Unido. Entonces, ¿eso ahora está para hacer de contrapeso? No, no está para hacer de contrapeso. Pero ya no solo eso, sino que tienes al Jean-Claude Juncker diciendo que, pues, que iros y os vais bien. O sea, no estáis en el mercado único, no vais a estar aquí, no vais a tener libertad de entrada de bienes, de personas, bueno, personas no lo quieren tampoco, pero de bienes y de capitales. Entonces, prefiero ser optimista y ver que los políticos no se van a cargar la economía inglesa, entonces no va a pasar nada. De hecho, yo creo que incluso al revés, probablemente van a ser capaces de liberalizar todavía mucho más su sector financiero. Y luego me parece que Rayo escribió hace no mucho que todas las capitales europeas suspenden en términos de regulación financiera. Y la única que aprueba en Europa es Londres. Entonces, si no pones una traba de verdad, yo estoy seguro de que lo que va a pasar es lo contrario, se van a ir los bancos allí. Hola Dani, felicidades por la charla. La pregunta que te voy a hacer es acerca del interés y de cómo los que prestaban, a ver si hacían mal en el cálculo del interés. Más o menos, someramente, el interés tú lo calculas por preferencia temporal, de riesgo y de la liquidez. Entonces, si yo te voy a prestar a ti y digo, vale, yo te presto, pero si se ponen muy mal las cosas, yo voy a entender la prima de liquidez como negociabilidad. Es decir, yo creo que aunque haya perdido, pues lo voy a endosar a otro que pueda quererlo porque tiene otra información o lo que sea y me lo va a comprar. Ahora, ¿tú no crees que el hecho de que la liquidez se entienda solo como negociabilidad y no estrictamente como autoliquidación ha hecho que esa tasa de interés sea más reducida de lo que debiera ser y que si no se hubiese entendido así, es decir, si los que prestaban dijeran, hostia, o sea, si yo presto ahora y luego de repente hay un pánico, me voy a quedar con un montón de pérdidas, ese interés hubiese sido más alto y hubiese hecho que los países se lo pensaran más, entonces pensaran más en hacer ajustes y todo eso? Bueno, buenísima pregunta porque va mucho por el tema de la liquidez y de qué es de verdad liquidez, es así, genial. Pasa que es una de esas preguntas que lo que te digo es sí, claro, y ya, pero por no dejarte así, pues te contesto algo. Mira que esto sobre todo tiene... Te voy a contestar un poco yéndome por la tangente. Sobre todo tiene una característica esencial que es una de las que he explicado. Tienes el 100% de liquidez, en esta inversión en concreto, en otras tienes otro tanto por ciento, pero tienes el 100% de liquidez, o sea, literalmente del valor nominal te van a dar el 100%, el Banco Central Europeo te va a decir, toma, un préstamo, me pones como colateral esto y toma, no te preocupes. Entonces, claro, efectivamente ahí prima de liquidez, pues ninguna, y negociabilidad como tal, pues en otros activos financieros sí que muchos bancos quizás están pecando de pensar que pueden vender esto cuando y cómo les da la real gana. Entonces, evidentemente, cuando se cae el precio, lo que hemos estado diciendo antes, cuando se cae o sube y baja el precio, pues tienen ese riesgo, que es un riesgo de que se seque el mercado, que es lo que ellos dicen, ¿no? Pero no de autoliquidarlo, es decir, al final del periodo, es decir, si tú tienes un bono de España 30 años y vas a liquidarlo el año que viene, pues evidentemente vas a tener que encontrar otro tipo que se haga cargo de, y si se ha secado el mercado, es decir, si nadie se va a hacer cargo de, solo lo va a hacer haciendo lo que se llaman las fire sales, ¿no? Las ventas ahí como a muerte. Entonces, sí, pero yo sobre todo creo que están, al menos en este tema concreto, en el carry trade, la clave está en los criterios de elegibilidad, ¿cómo elige el Banco Central? Colateral para ser monetizado, para ser descontado. Entonces, básicamente el Banco Central le dice, bueno, trae el que tú quieras. Bueno, pues ese es un activo que está siendo favorecido por la liquidez indiscriminada del Banco Central. Esto tampoco es gratis, porque el Banco Central lo que hace es comerse el riesgo ese. Es decir, tú te estás comiendo el bono de... Se vio muy fácil, se vio muy claro en Grecia. Tú te estás comiendo el bono griego. Entonces, cuando te comes el bono griego, ¿qué haces con él? Pues sin paga. ¿Qué impagó? Pues como pierda, o sea, como de verdad se le haga un haircut de estos, como de verdad haga un impago muy grande, ¿quién va a sufrir?
sea, fijaros que al fin y al cabo el euro no es más que la contrapartida, lo que os contaba antes de activo y pasivo, la contrapartida de los activos que tiene en su balance el Banco Central Europeo. Por lo tanto, si el Banco Central Europeo da de baja la mitad del valor de sus balances, el euro va a sufrir una baja, a lo mejor, de la mitad de su valor. Nunca es así, ¿no? Pero va a sufrir baja también en su valor. ¿Qué es lo que hace el Banco Central Europeo? Esto es divertidísimo. ¿Qué es lo que hace con la deuda griega? Lo voy a contar también mañana, pero bueno, esto no lo iba a contar mucho. Pero ¿qué es lo que hace el Banco Central Europeo cuando impaga Grecia? Lo que hace es decir, bueno, ¿sabéis qué? Yo no me voy a comer ni un solo céntimo de impago, lo vais a comer todos vosotros. Entonces, al sector privado que tenía bonos, le dice, toma, te comes un agujero mucho más grande en tu balance para que yo me coma un agujero de cero. Entonces, bueno, se puede entender como una transferencia de riesgo al sector público, mediante el Banco Central Europeo, o como una transferencia de riesgo todavía más grave al sector privado, cuando compra bonos el Banco Central Europeo. No sé si te he contestado la pregunta o te he contestado lo que me da la gana, pero... Hola, yo quería volver al tema de los Estados Unidos. Cuando has comentado lo de la V y lo de la W en Europa, ¿crees que después de la caída de Lehman Brothers, que lo dejaron caer, el rescate que hubo, nacionalización de los bancos americanos posteriormente, pudiera haber sido lo que evitara la W que luego pasó en Europa? Que posteriormente incluso el Reino Unido creo que también hizo rescate a sus bancos y salió anteriormente de la crisis. Ahí está. Bueno, lo que pasa... Vale, buenísima pregunta. Mira, esta es de las preguntas que me dan pie a explicar algo que no os he puesto ahí antes, ¿no? Entonces, este es el cambio en la capitalización de los bancos sobre el nivel de activos, ¿no? Entonces, la naranja es Estados Unidos y la azul es la eurozona. Aquí se puede ver bien claro que 2010, 2011 son todos estos en la eurozona, todo lo que os he contado antes de bancos que lo están pasando muy mal, están teniendo muchas pérdidas y están teniendo pérdidas de hasta el 10% de su capitalización sobre activos al año. Entonces, pero claro, ¿qué ocurre en Estados Unidos? Porque hay esa barra ahí de un 30 y tantos %. Bueno, pues eso es la recapitalización pública, básicamente. Lo que terminaron haciendo es, bueno, de aquí hay que salir de alguna manera. O sea, si el sector bancario se queda toda la vida ahí como un zombie, estamos mal. Entonces, tienes dos opciones para esto. Puedes hacer un rescate, el que se hizo, un rescate así, de forma que, ¿cuál es el banco que quiebra? Bueno, pues el banco que quiebra es el que me da a mí la gana. El que está peor, mejor, bueno, pues habrá algún criterio, pero no es un criterio de mercado, desde luego. Entonces, a lo mejor alguien que lo hizo muy mal, o sea, ¿por qué no se va al garete Bear Stearns y si se va al garete Lehman Brothers? Pues es totalmente arbitrario. Entonces, un mecanismo no de mercado, de resolución de un conflicto, que lo que puede hacer es que, bueno, cuando vuelva a la siguiente crisis, efectivamente has salvado la papeleta por ahora, pero cuando venga la siguiente crisis, el gestor que lo hizo mal tiene muchos más incentivos a volver a hacerlo mal. Esto que es el típico moral hazard, ¿no? O luego, en el sector bancario también las quiebras son muy peligrosas, porque todo el sistema de pagos está vinculado al sector bancario. Entonces, lo puedes dejar quebrar. Ahora, lo dejas quebrar y se va, o sea, y automáticamente, ¿cómo cambias, teniendo en cuenta que prácticamente los gestores de pagos de la economía son los bancos? ¿Cómo vuelves a una economía o qué agente económico se va a hacer cargo de una manera más o menos eficiente de gestionar todos estos pagos? Entonces, a lo mejor te cargas el sistema de pagos con el criterio de mercado y puede llegar al menos a corto plazo, tener un sufrimiento tan grave y tan grande que caigas en lo que Hayek llamaba una depresión secundaria, ¿no? O sea, esto ya cae muy por debajo de sus fundamentales económicos. Entonces, bueno, la respuesta es no lo sé. Todo eso para decirte que no. La realidad es que acabó la V y tiraron para arriba. Sí, aunque, mira, lo estamos hablando justo antes de entrar a la conferencia, la verdad es que los bancos, por alguna razón, los bancos norteamericanos se deshacen de sus carteras con unas ventas de sus carteras de vivienda, se deshacen con unas ventas a unos precios irrisorios. No las mantienen en cartera todo el tiempo que pueden, a ver si alguien viene y me las compra, a ver si viene un banco malo, a ver si viene el Sareb y me las compra. Entonces, esto al final lo que termina haciendo es que tiras para afuera la basura, reconoces pérdidas por lo que sea y vuelves a crecer sobre una base un poco más sólida.
En España lo que ha ocurrido es que se han quedado, bueno, supongo que en el resto de Europa a lo mejor es parecido, pero como la crisis inmobiliaria pega fuerte aquí, lo que han hecho es quedarse con la cartera en este caso con la cartera de viviendas en balance muchísimo tiempo. Y aparte haciendo un poco de trampas, porque tú tienes dos formas de meter las cosas en balance. Los metes a coste histórico, los metes a mark to market. Entonces cuando mark to market es básicamente, está cambiando el precio y lo estoy cambiando ahora mismo, ¿no? Entonces si tú lo metes a mark to market, básicamente hubieran salido que todos los bancos, o hubieran tenido muchos problemas muchos bancos, y hubieran estado quebrados, o muchos más bancos, o mucho más quebrados de lo que parecía que estaban en un primer momento. Entonces lo que empiezan a hacer es, le dejan meterlo a valor histórico, lo cambian de cartera de un lado a otro y ahí puedes empezar a hacer la trampa. Entonces ese piso probablemente lo puedo vender por 100.000, pero lo dejo en balance por 200.000, así no me sale un agujero de 100.000. Entonces les han dejado hacer eso y ahora el Sareb las compra mucho más caras de lo que es su precio de mercado. Por eso cuando las veis lo estábamos hablando antes, las veis en Idealista o lo que sea, dices, pues si las del Sareb son más caras que el resto. Claro, como no van a ser más caras que el resto. Hola Dani, gracias por la presentación. Yo tenía una pregunta en cuanto nos referíamos sobre el futuro de la Unión Europea, tocando un poquito el Brexit a la final. Vamos a ver, o sea, si es que la Unión Europea en este momento, a mi modo de ver, también no da sanciones claras y no da una amenaza creíble a los que quieren salirse de la Unión Europea, lo que haces es, pues, mi equilibrio de Nash, básicamente, pensándolo como un Estado, pues, yo me salgo y sigo teniendo los beneficios por no cooperar a la final del cabo. O sea, si es que yo no, más o menos yo creo que el razonamiento que decías de este europarlamentario, que vamos a cortar relaciones totalmente, pues va en la idea de vamos a hacer una amenaza creíble para que nadie más quiera salirse de esto. Y el problema es, yo le veo claramente, es que tampoco es que está mejorando mucho la situación económica en la Unión Europea, lo que está despertando el descontento de la población. O sea, sigues bajando las tasas de interés, sigues metiendo dinero, masa monetaria a la economía, y la gente no sigue consumiendo, y el crecimiento del PIB se mantiene relativamente igual. Esto no haría, y la pregunta es, ¿no estaría la Unión Europea condenada a fracasar, tanto en el plano político como en el plano financiero económico? Bueno, no sé, esperemos que sí. A ver, aquí es que eso de no cooperar conmigo, entonces, aquí lo que hay son diferentes visiones de Europa. Entonces tú tienes una visión, la visión quizá idealizada, que probablemente tampoco era tan bonita, pero si lo queremos ver en términos de mundos ideales, tienes la visión de los años 50, de los primeros del Tratado de Roma y de los primeros acuerdos comerciales entre los diferentes estados. Entonces, ¿cuál es esta visión? Esta visión es la integradora socialmente y la integradora económicamente. Pero es descentralizada políticamente. Es decir, no necesitamos un órgano central desde Bruselas que nos diga qué normas poner en los diferentes países o las diferentes comunidades autónomas o los diferentes municipios. No necesitamos saber cómo se tiene que hacer una pizza napolitana en toda la Unión Europea. No hace falta. Entonces, el modelo que parece que triunfa, sobre todo el Tratado de Maastricht, que es donde se dice esto va a ser el euro y tal, es el modelo de integrar ya todo. O sea, hay una integración económica y una integración social, pero queremos un poquito más, vamos a ir con una integración política. Entonces vamos a hacer instituciones políticas cada vez más fuertes en la Unión Europea. ¿Esto qué es lo que, en términos económicos, qué es lo que termina pasando? Pues lo que termina pasando es que la competencia regulatoria muere dentro de la Unión Europea. Es decir, tienes un mercado muy bien integrado que regulatoriamente compite, tipo Irlanda. No sé, antes has dicho algo de Irlanda y no te he contestado, pero bueno, luego te digo algo. Me ha venido ahora a la cabeza. Entonces, ¿qué es lo que hace Irlanda? Irlanda dice, bueno, pues bajemos los impuestos, pongamos leyes, sobre todo a empresas, pongamos leyes más sencillas, o Estonia lo está haciendo desde hace también algún tiempo, pongamos un tipo flat a la renta, pongamos un tipo flat a sociedades, no grabemos, si grabamos dividendos, no grabemos sociedades, etcétera, etcétera. Entonces tienes una competencia regulatoria y lo que va haciendo es moverse el capital, las inversiones, los trabajadores se van moviendo allí donde el desarrollo económico es mayor. Pero no necesariamente, o sea, pero sigue siendo un mercado integrado. Si te fijas es, bueno, produces en Estonia, pero puedo vender allí, y el que vende allí puede comprar y vender en Estonia, puede hacer lo que le da la gana. Esto empezaba a morirse poco a poco en la Unión Europea, con cada vez tener más peso Bruselas, cada vez tener... los del Brexit, no sé si esto es muy cierto, pero los del Brexit calculaban que 2/3 de la legislación desde que entraron en la Unión Europea, 2/3 de su legislación eran regulaciones europeas, no regulaciones nacionales. Entonces no se quejaban del peso burocrático de la Unión Europea, que en realidad es pequeño, pero se quejaban del peso regulatorio, que es brutal. Entonces,
Son dos modelos. Entonces, el modelo inglés no es el modelo de quiero estar fuera de Europa. Bueno, hay parte del Brexit que dice quiero estar fuera de Europa, y otra parte del Brexit que lo que dice es quiero estar en Europa con otra visión de Europa. No estoy seguro que esta sea la visión de los que votan por el Brexit, pero sí estoy seguro que es la visión de la mayoría de los políticos, o gran parte de los políticos que están dentro del Brexit. No queremos romper relaciones con la Unión Europea. Queremos estar fuera regulatoriamente, queremos estar fuera políticamente, pero no queremos estar fuera en nuestro mercado de capitales y de bienes. Claro, como se está viendo en Europa es el de o con nosotros o contra nosotros. O nuestra visión de Europa centralizadora, o ninguna visión, o no Europa. Claro, desde el punto de vista del político europeo, pues evidentemente es que no le queda otra. Es que como encima Reino Unido sea un éxito económico, pues van a tener un problema. Pero también han sido bastante inteligentes. El Nigel Farage ya se ha ido, unos cuantos dirigentes de los más bestias, bueno, eran divertidos, ¿no? Pero eran muy bestias. O sea, para negociar un tratado, pues no le pongo a él. Porque vale, es que se les está negociando y se está riendo ahí, idiotas o lo que sea, entonces no se puede. Entonces yo prefiero ser algo positivo, pero sí que es verdad que los políticos europeos, el Juncker está con una confrontación brutal. Dicho de otra manera, por resumirte, dos visiones de Europa, o tres visiones, una fuera de Europa, una dentro de Europa con descentralizada políticamente, aunque con un mercado único, y otra dentro de Europa que es políticamente integrada y financiera y económicamente integrada.